Estamos con el diputado nacional Agustín Rossi. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Tuvo mucha actividad en Buenos Aires en los últimos meses, ¿no? Después de las vacaciones. Sí. En diciembre también, digamos, ¿no? Con el debate de la reforma. Sí, eso ni hablar. Con el debate de la reforma previsional. Y bueno, la verdad que sí, ahora el jueves va el presidente a dar inicio a la asamblea, al periodo parlamentario, con su discurso anual frente a la Asamblea Legislativa, y seguramente se desencadenaron una cantidad de temas que van a estar presentes en el año parlamentario. Sí, decíamos nosotros en este programa, como nosotros arrancamos en diciembre, pudimos percibir la agitación del verano, digamos, no fue un verano tranquilo, hubo mucha agitación a nivel político, bueno, después de lo que pasó durante la aprobación de la reforma previsional en diputados, como que las aguas quedaron bastante agitadas, y hubo unos idas y vueltas interesantes a nivel oposición y el gobierno. Entre otras cosas, un movimiento interesante desde el punto de vista del polo opositor que se quiere formar con, bueno, en el caso suyo, tratando de hacerlo desde el peronismo. A mí me parece que desde el debate de la reforma previsional se dispararon una cantidad de reflexiones, ¿no? Bueno, me parece que fue el primer debate importante que el gobierno perdió ante la opinión pública. Sí, yo les decía, lo dije en el discurso en la Cámara, en el recinto, ¿no? El gobierno, si ganaba la votación, cosa que finalmente sucedió, iba a tener una victoria a lo pirro. Esas victorias que se celebran una noche, pero después se pagan por mucho tiempo. Y bueno, me parece que lo que empezó a suceder fue eso. Y entre otras de las cosas que disparó la idea de que si la oposición actuaba coordinadamente, podía llegar a ganarle a Macri en el 2019. Yo creo que esto estuvo muy presente en todos los diálogos y conversaciones y acciones durante el verano, y me parece que es el punto primario que está en la agenda de todos los dirigentes o espacios políticos opositores. Lo cierto es que Cambiemos hoy es una coalición de partidos, allí está la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica y otros partidos menores. La dispersión opositora, lo único que le sirve, lo único que le beneficia es al gobierno, a Mauricio Macri. Si nosotros logramos construir una propuesta política que represente a la totalidad de los argentinos que son críticos con el gobierno, yo creo que estamos en condiciones de ganarle en el 2019. Agustín, ese desgaste o ese pago ante la opinión pública que generó la reforma previsional en el gobierno, ¿cuánto tiempo se puede extender? No lo sé, lo que sí está claro que todo lo que el gobierno había ganado en las elecciones o con el triunfo electoral y un poco más de caudal político lo perdió en ese debate de la reforma previsional, ¿no? Porque después del debate de la reforma previsional aparecieron los aumentos de tarifas, el aumento de combustible, la devaluación, el aumento de los alimentos. Todo está aumentado y los salarios siguen siendo los del año pasado, digamos, ¿no? Y eso tensiona. El escándalo del ministro Triaca, un funcionario que tiene que renunciar porque tiene un palo de $200 en Andorra que no declaró. El ministro Caputo, que quedó verificado que era propietario de una empresa offshore que radicaba en las Islas Caimán, que no declaró ante la Oficina Anticorrupción. Entonces, bueno, esto ha generado todo un escenario en donde el gobierno ha tenido un desgaste, digamos, ¿no? Bueno, dependerá de una cantidad de circunstancias, también dependerá de lo que haga el gobierno y también dependerá de lo que haga la oposición, digamos, ¿no? En ese amplio abanico opositor que según vos se puede llegar a formar, ¿qué papel jugaría Cristina? Y anexado con ello sería lo siguiente: hoy dijo una voz que está con Cambiemos, en realidad el peronismo no la quiere tanto a Cristina, dice, porque en el peronismo del interior, me refiero a Lilita Carrió. Sí. Bueno, ¿cómo articular todo para que la coalición se forme, sea creíble y sea homogénea? Es notable cómo los dirigentes más antiperonistas son los que más opinan del peronismo. ¿Qué sabe Carrió del peronismo? Sí, cuando ve una básica se cruza la vereda de enfrente, digamos, ¿no? Así que la verdad que lo que opine Carrió sobre el peronismo no tiene ningún tipo de sustento. Cristina es la dirigente opositora más importante, no lo digo yo. Está claro que legitimó su liderazgo en la provincia de Buenos Aires con la elección que hizo. Su figura ayudó a que otros dirigentes, como en el caso mío, acá en la provincia de Santa Fe, hagamos buenas elecciones. Tiene un nivel de estadista que no tiene otro dirigente opositor por haber sido 8 años presidente de la República. Así que, a mi criterio, su figura es insustituible dentro
de lo que es la construcción del escenario opositor, así que sin duda que la veo aportando claramente a la construcción de este escenario, ¿no? Alberto Fernández dijo hace poco, con Cristina sola no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Bueno, es una... sí. Pero digo, ¿es posible sumar al masismo y al randacismo si Cristina lidera el polo opositor? Yo creo que la construcción de la oposición tiene que ser con la suma de cada uno de los matices, digamos, ¿no? La pregunta sería, ¿es posible sumar al kirchnerismo sin Cristina? Ajá. ¿Es posible sumar al masismo sin Massa? No. Digamos, ¿no? Entonces me parece que la realidad es que lo que tiene que hacer la oposición, por eso yo siempre digo, tiene que hablar menos de personas y hablar más de política. La verdad que lo que tenemos que hacer es construir un continente, que a mi criterio el mejor continente es la posibilidad de dirimir estas diferencias que pudiesen existir en una primaria, un gran paso de todos los espacios políticos opositores, porque tampoco hay que ponerle corset al proceso de unidad. Y tampoco el proceso de unidad significa lista única, digamos, claro, ¿no? Que se expresen las distintas corrientes del peronismo. La primera que estableció una lista única fue Cristina en agosto del 2015, ¿no? Bueno, esa es otra historia que hay que contarla completa, digamos, ¿no? Porque Cristina apostó fuertemente a la unidad y la oferta de unidad que hizo en ese momento superó claramente lo que después el grupo de compañeros que estaba con Florencio sacó en las elecciones, digamos. El nivel de integración era mucho más generoso que lo que obtuvieron en ese proceso. Por eso digo, primero hay que armar un continente, hay que meterle a ese continente un contenido, tiene que tener un programa, 15, 20, 30 puntos en donde estemos todos de acuerdo, y después se verá quiénes son los hombres y mujeres que estén en mejores condiciones de representar a la oposición en estas circunstancias. Lo que sí yo estoy convencido, o lo que yo voy a tratar de no hacer, es venir a este programa en febrero del 2020 para estar explicando por qué perdimos en el 2019. Bien. Digamos, ¿no? Porque la realidad es que la demanda de la oposición, de la demanda de unidad, es una demanda cada vez más creciente. Salió ayer publicada una encuesta, o antes de ayer, de Ricardo Rubier, lo digo porque además lo informó como gacetilla de prensa. Macri 30%, un candidato de la oposición sin nombre 40%. Eso significaría que cualquier candidato de la oposición, no cualquiera, pero bueno, el que esté en condiciones, podría estar ganando las elecciones. Ahora, si ese 40% se divide en un 20, en un 10 y en un 10, gana Macri. Claro, bueno, entonces cuando usted habla de un candidato de la oposición, así, un candidato de la oposición, no solamente está hablando del peronismo, sino de otras fuerzas menores, incluso del socialismo. De todo. Incluso de la izquierda trotskista. Yo creo que hay que tratar de plantearse un acuerdo entre todos aquellos que... Un frente opositor. Frente nacional, popular, democrático, programático, pero entre todos aquellos que tengan una mirada crítica con lo que está pasando, digamos, ¿no? Para tratar de llegar al objetivo, que es que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día que gobierne la derecha en la Argentina. ¿Cuál va a ser tu papel en la provincia de Santa Fe? Y hablo desde este punto. Muchos proyectan que a lo mejor vos vas a ser candidato a presidente en el 2019, es decir, que tu rol lo ven más a nivel nacional que acá en la provincia de Santa Fe. Celebran mucho. Sí. Y más allá de eso se perfila Perotti, ahora apareció María Eugenia Bielsa, está la figura de Alejandra Rodenas que compitió con vos y después se anexó y apoyó muy bien en la lista. ¿Cómo ves vos todo ese proceso? Y si también hay que pensar en una mirada muchísimo más amplia, buscar al socialismo o a la izquierda. Sí. Bueno, primero, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo ya dije en toda la campaña de candidato a diputado nacional que no iba a ser candidato a gobernador y no voy a ser candidato a gobernador. Voy a cumplir con eso que dije durante toda la campaña electoral. Voy a propiciar que Unidad Ciudadana se mantenga unida y que Unidad Ciudadana tenga sus propios candidatos y que compita dentro del frente que conforme el Partido Justicialista. Nosotros tenemos 3 dirigentes que han mostrado vocación de ser candidatos a gobernadores, la senadora Sagnún, el diputado nacional Marcos Clery y el diputado provincial Leandro Busato. Ellos 3 están recorriendo la provincia, el que mejor posicionado esté, a ese candidato nosotros apoyaremos, o yo apoyaré, porque entiendo que esos 330.000 votos que me permitieron a mí ganar la primaria son más allá de mí, digamos, ¿no? Es una propuesta política
que se expresó, que reconoce el liderazgo de Cristina, que reconoce los 12 años de gestión, que es profundamente opositora al gobierno macrista, así que lo que vamos a trabajar es trabajar en este sentido para tener nuestros propios candidatos y que van a competir con aquellos que decían presentarse en el frente que conforme el justicialismo. Y ahí está la segunda pregunta. El justicialismo es un partido en la provincia de Santa Fe que funciona. Tiene su presidente del partido, tiene una conducción del partido, tiene un congreso partidario, hacemos congreso durante todos los años, estamos relativamente ordenados, pudimos demostrar que resolvíamos nuestra diferencia en el marco de las PASO, o sea que cualquier propuesta de acuerdo se tiene que canalizar orgánicamente con el Partido Justicialista. Yo Entre no me los niego a candidatos ninguno. ¿Lo excluiste a Perotti? No lo excluí, dije que vos nombrabas que nosotros vamos a trabajar o que yo potencialmente Sarnún, voy a apoyar a alguno de ellos tres, claro, que nos tendrá que representar como forma de unidad ciudadana. Después Perotti ya dijo que iba a ser candidato a gobernador y bueno, tendrá que hacer su camino. Dijiste el otro día en Corrientes que lo de Moyano era de alguna manera una oportunidad, la movilización de Moyano. Sí. El gobierno hizo otro análisis, el gobierno dice que les vino bárbaro para recuperar los votos de alguna manera, o las vocaciones de apoyo de los propios votantes, sí, propios que estaban un poco desilusionados con la marcha de la economía. ¿Te parece que Moyano juega a favor o en contra en este caso? No, a mí por me voluntad parece propia, sino por todo social. que lo que sucedió el miércoles fue una gran asamblea popular en contra de las políticas económicas de Macri, construida con la capacidad de convocatoria que tenían todos los dirigentes que allí convocaban, no solamente Moyano, sino Hugo Yasky y Pablo Micheli de las 2 CTA, Sergio Palazzo de la Corriente Federal de los Trabajadores, los movimientos sociales que también estuvieron representados, y por una cantidad de gente que se movilizó en forma independiente, en forma autónoma, y que está enojada con las políticas económicas que lleva adelante el gobierno, que se siente agredida por las políticas económicas que lleva adelante el gobierno y que encontró en esa movilización la forma de expresar claramente su descontento. Sí, yo analizo que ese 21F, como hacía desde el mundo gremial, como lo que fue una convocatoria que se hizo en Buenos Aires, en la UMET, en la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, en donde dirigentes de distintos espacios políticos confluimos, son hitos, si se quiere, que van en el sentido de aportar a la construcción de la unidad opositora. No digo que sean la unidad, digo que son pasos que se van dando en el buen sentido, ¿no? Tu posición, Agustín, sobre el tema del aborto y si crees que va a llegar al debate al plenario, al recinto, prontamente. Bueno, la posición de nuestro bloque es como la de todos los bloques, libertad de conciencia, ¿no? Si va a llegar o no va a llegar al recinto, dependerá de una cantidad de circunstancias, sobre todo de que se junte una mayoría de 129 votos. Si llega al recinto, yo voy a votar a favor. A favor del aborto. A favor. Agustín. A favor de la despenalización. A favor de la despenalización, exactamente. Bueno, recién nombrabas a Bussato, que es, aunque vos te excluyas de la disputa por la gobernación dentro de 2 años, Bussato puede ser una figura de tu sector, sí, que se postule y que está en la Cámara de Diputados de la provincia. Sí. Pregunto, el gobernador lanzó ayer la necesidad de la reforma constitucional, ¿a favor o en contra en la provincia de Santa Fe? En términos generales yo estoy a favor, me parece que el momento es absolutamente equivocado. Si quieren hacer una reforma a la Constitución, inclúyanla con la elección de gobernador en el 2019 y ahí el nuevo gobernador que se elija hará una reforma de la Constitución. Pero la verdad es que hay que ser honestos. Todos los intentos de reforma de la Constitución fracasaron siempre por lo mismo, porque todo el mundo intuye que detrás hay una vocación de reelección. Hay una vocación de reelección. Entonces yo digo, terminemos con esto, convoquemos para la constituyente, que se convoque y se elijan los constituyentes el mismo día que se elige el nuevo gobernador de la provincia. Entonces en el primer año del próximo periodo del gobernador de la provincia tenemos ya hecha una reforma de la Constitución que a todas luces resulta necesaria para adecuar, desde los plazos de los presidentes comunales que por favor asumen y ya están pensando, sí, que tiene cada
cada 2 años para incorporar una cantidad de derechos que han aparecido durante todos estos años a la Constitución provincial y considerar los derechos constitucionales. Entonces, a mí me parece que es así, pero bueno, lo que pasa es que en el medio todos intuimos que en realidad lo que hay es un intento de reelección. Y entonces se mezcla la política con el Estado. Y entonces, o la política partidista, digamos, ¿no? con la necesidad del Estado. Entonces me parece que hay que correr la cuestión y me parece que la mejor manera de correrla es meterla en la próxima elección de gobernador y poner allí elecciones constituyentes y ahí hacer la elección. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Agustín. Gustavo.